Bien, no, decía que lo que vimos recién está muy bueno porque sacamos el torque máximo y demás, pero tiene el pequeño problemita de que, por ejemplo, no podíamos saber o entender cómo es que podemos hacer que gire más rápido y demás. Entonces necesitamos un poquito de análisis más profundo. El análisis arranca acá, con la tensión esta, le voy a llamar E sub A, porque, porque sí, pero no encontré una letra mejor. Esto vendría de una pila, de una fuente, siempre viene desde afuera la tensión, ¿no? Si lo voy a usar como motor. Ah, también me va a permitir entender cómo funciona como generador esto, pero lo dejo para dentro de un ratito. Vamos a pensar por ahora que es un motor. Esta RA que aparece en el gráfico esquemático es esto. Esto es esquemático, no pretende ser real. Es toda la resistencia eléctrica que se va a encontrar la corriente en su paso por el interior, ese viaje que hace por el interior del motor. O sea, los cables que necesité para llevarle el voltaje al motor. Después hay cables que van hasta el carboncito. El carboncito tiene resistencia. Después el carboncito roza contra las chapitas que llamamos delga. Ese roce también es una resistencia eléctrica. Después las delgas son de bronce, que no es un conductor ideal, tiene resistencia. Y después se suelda con estaño. Y después las bobinas son de cobre, tienen resistencia. No hay un conductor que tenga resistencia nula. Cuando sumás todo eso, terminás armando esto que casualmente se llama resistencia de armadura. Otra palabra, invento de la gente que se dedica a hacer motores. Resistencia de armadura. También podemos a veces agregar algún efecto inductivo de autoinductancia, pero solo se va a poner de manifiesto ese efecto cuando haya cambios en la corriente. Por ahora vamos a suponer que esto funciona con una corriente continua constante, entonces no hay autoinducción, no hay nada. Pero esta corriente se mete, y esto es simbólico, ¿no? Estos rectangulitos, arriba y abajo, tratan de estimular nuestra imaginación pensando que esos son los carboncitos. ¿Sí? Entonces, acá en este círculo central lo que tendría serían las delgas y ya el rotor girando. Entonces, puedo pensar en lo siguiente adentro del rotor. Sucede una cosa muy particular adentro del rotor, porque tengo bobinados que se mueven frente a un campo magnético fijo. ¿Sí? El rotor empieza a girar y hay bobinas expuestas a un campo magnético fijo. Y acá es donde yo les comentaba hace un rato que aparece la ley de Faraday. Claro, la ley de Faraday dice que donde tengo variación de flujo magnético en un conductor, se produce una tensión. Acá el campo magnético está quieto, pero la bobina gira. Entonces, si nos subimos arriba de la bobina como si nos subiéramos arriba de una calecita, ¿sí? Nos daría la impresión de que el campo está todo el tiempo girando a nuestro derredor. ¿Sí? ¿Eso qué significaría? Que para la bobina el campo magnético no es fijo. El flujo magnético que ve la bobina está cambiando todo el tiempo, es variable. Y entonces, una bobina que ve un flujo variable va a presentar una tensión inducida de Faraday que llamamos acá E sub B. ¿Sí? Acá lo que vemos es, al costadito la animación, la ley de inducción de Faraday, que vemos un imán que se mueve frente a una bobina que está quieta. Y en el rotor sería exactamente al revés. Sería una bobina que se mueve frente a un imán que está quieto. Como sea, hay un movimiento relativo entre ambos, entre el campo magnético y la bobina. Hay un movimiento relativo, bien dicho. Entonces va a aparecer una tensión inducida de Faraday. Y acá está la explicación de por qué, si al eje del rotor yo lo muevo a propósito,
entonces en esto va a aparecer voltaje. Y de repente este motor yo lo puedo usar como un generador eléctrico de continuo. Me va a dar continuo. Pero puedo usarlo, cualquier motor de continuo que ustedes tengan, lo empiezan a girar y si le ponen un tester en los cablecitos, van a ver que da un voltaje. ¿Sí? Bien, entonces ya puedo armar mi circuito eléctrico porque tengo la tensión y esta tensión se va a repartir una parte en caída de tensión en la resistencia. Y la otra parte, fíjense la polaridad, va a ser la tensión E sub B de Faraday, ¿sí? Que produce el rotor. ¿Cuándo se mueve? Y resalto cuando se mueve. Porque si el rotor no se moviera, o moviese, o movereciese, no habría Faraday. Porque la bobina estaría fija frente a un campo fijo, no hay movimiento relativo, no habría tensión de Faraday. Entonces acá también llegamos a una conclusión muy bonita. Y es que esta tensión inducida de Faraday es proporcional a la velocidad. Si la velocidad es cero, Faraday es cero. Parece un juego de básquet, ¿no? 0, 0. Si la velocidad es algo, Faraday es algo. Ahora, si la velocidad se duplica, la tensión de Faraday se duplica. Si se triplica, la tensión de Faraday se triplica. O sea, cuanto más velocidad le pongamos a este motor, más tensión de Faraday tengo entre manos, más voltaje. Con lo cual también nos abre la cabeza decir que yo puedo generar cualquier voltaje con un generador de estos. Y la respuesta es sí. Ahora hay un límite técnico. Los cables están aislados, las bobinas, ¿no? Se las aísla con un esmalte. Podrían ser un plástico, pero el plástico requeriría mucho grosor y ocuparía mucho lugar la bobina. Para hacerla bien apretadita, el alambre de cobre se le aplica un esmalte, ¿sí? Un esmalte sintético, que no es ni más ni menos que un polímero también, que aísla cada conductor, cada vuelta de la bobina, para que no toque con la vuelta de al lado, ¿no? Para que no sea un gran cortocircuito. Entonces se le pone un esmalte. El tema es que yo puedo producir cualquier tensión, pero el esmalte no soporta cualquier tensión. O sea, llega un punto que el esmalte, la tensión eléctrica es tan cuando la tensión eléctrica es tan importante, muy alta, muy elevada, el esmalte empieza a conducir la electricidad y deja de aislar y deja de ser útil para el bobinado. Entonces siempre hay un límite tecnológico en la tensión que se puede producir. Por supuesto podrían decir ustedes, bueno, no uses esmalte, usa, qué sé yo, teflón. Bueno, habría que ver si el teflón también no se pincha cuando el voltaje es muy elevado, ¿no? Habría que ver qué material soporta mucho voltaje y es útil para la construcción de un motor también. Porque ese es el otro tema. Podemos conseguir materiales como el cerámico que son muy aislantes, pero no es muy fácil meter bobinas adentro de un cerámico. Entonces hay problemas ya tecnológicos o de técnicas de construcción. Bueno, muy bien, dicho todo esto, podemos decir entonces que la fuerza contraelectromotriz de Faraday es una constante K. ¿Sí? ¿Por qué se usa la K en estas cosas? No sé, pero es una constante por la velocidad en radianes por segundo. Todo sistema internacional como siempre. El otro tema es que nadie compra un motor para ver qué bonito gira el eje. O sea, generalmente uno al motor, cuando lo va a instalar, o levanta una persiana, o mueve una cinta, o simplemente le ponemos unas aspas y queremos hacer viento. O sea, pero algo lo hacemos hacer. Entonces hay que meter la parte mecánica también. ¿Qué hay o qué se supone que hay en la parte mecánica? Primero,
Inercia de masas rotante, porque esto es un dispositivo que gira y hay un momento de inercia de la rotación, que puede ser natural, por ejemplo, el mismo rotor, la misma inercia del rotor, o yo puedo poner un volante de inercia para mover una masa o una polea. Bueno, empieza a aparecer la inercia de rotación. Y algo que siempre, lamentablemente, tenemos que soportar, nuestro mundo siempre tiene pérdidas. O sea, nada de lo que se construye tiene el 99,9% de eficiencia como el lisoforme. Todo tiene una pequeña pérdida que puede ser más grande o más chica. El roce. Esta B corta que pusimos acá está simbolizando el roce de los bujes, de los engranajes, todo lo que tenga roce mecánico, digamos, sí, el roce. Entonces también puedo armar una segunda ecuación que es mecánica. El torque menos el roce, segunda ley de Newton, va a ser igual a la masa en elementos en rotación, es el momento de inercia de las masas, por la aceleración, que no es ni más ni menos que la derivada primera de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, esta ecuación que se ve tan fea, digamos, no tiene mucho problema cuando la velocidad es constante. Porque cuando la velocidad sea constante, esta derivada se me hace cero. O sea, esto es la interpretación cabal de la segunda ley de Newton. Es lo mismo que la segunda ley para movimientos rectilíneos. ¿Qué es lo que dice? Que un elemento, una masa, va a tender a quedarse en reposo o a mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme. Justamente el principio de conservación de energía de las masas. O sea, trata de conservar su energía cinética. Cuando esto ya está rotando y la velocidad es constante, no hay torque asociado, torque ni a favor ni antagónico a la masa. Porque acá la masa estaría jugando de una especie de torque, ¿no es cierto? Si esto es torque y esto es una resistencia a torque, esto también tendría que ser un torque. Es el torque asociado a la inercia de las masas. Pero si estás a velocidad constante, no hay ningún problema con la masa. No hay que forzarla a que siga girando. De hecho, apagás el motor y sigue girando solo. Así que a velocidad constante la masa, la inercia de rotación, juega a favor. Bueno, no sé si se entendió lo que dije. Acá tenemos un lindo motor, mirá, un motor eléctrico que encima tiene una caja de engranaje, de la cual yo ahora no voy a decir nada, pero tiene una reducción para... Se ve que este motor de 24 voltios, va a las chapas One Motors. Está claro, ¿no? El origen, One Motors. Bien, este motor se ve que cuando lo conectamos va a las chapas, una velocidad muy veloz, muy rápida, una velocidad muy veloz. Y le tuvieron que poner una reducción para bajarle un poquito la velocidad. Esto es una caja de engranajes, puede ser sin fin o bueno, las que se usan para reducir velocidad, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hablar un poquitito ahora de qué pasa con el torque y con la velocidad y cómo es la relación del torque con otras cosas que vimos recién. La potencia mecánica, chicas y chicos, y no solo para los motores de continua, no solo para los motores eléctricos, para cualquier tipo de motor, a explosión, qué sé yo, un motor que lo propulsa ardillas adentro de una jaula. Bueno, la potencia mecánica de cualquier motor es torque por velocidad. Probablemente lo deben haber visto a la pasada en física 1, pero no importa, lo repasamos. La potencia mecánica no solo
producida por un motor. La que se gasta también para mover algo, él tiene la misma cuenta, digamos. Acá la voy a pensar como que la que produce, por eso puse producción, la que produce el motor. En el eje, es el torque en el eje por la velocidad del eje. ¿Estamos ahí? Torque por velocidad es la potencia mecánica. Si esto lo multiplico por el tiempo, me da la energía mecánica. Potencia por tiempo es igual a energía. Esto es lo que tengo por un lado, en la parte, como dije, mecánica del asunto. Pero esto tiene, como esto es un aparato conversor de energía eléctrica en energía mecánica, en la parte eléctrica también tengo potencia. La potencia eléctrica es V por I. Y eso podríamos decir que, si lo estoy usando como motor, es el gasto eléctrico. Bueno, fantástico. No sé por qué quiero ir para atrás. A ver si me da bola. ¡Opa! Me dio bola el mouse, pero 2 horas después. Una cosita. Antes de seguir, vamos a asociar con lo que vimos en la pantalla anterior. Para esto copio esta parte que me interesa. Esto que está acá, esta resistencia, que produce una caída de voltaje I por RA, ya lo vimos en la ecuación eléctrica, también consume una potencia. De hecho, consume IA al cuadrado por R. ¿Alguien en esta sala puede pensar que la energía en esta resistencia se puede usar para algo? ¿Se puede sacar algo de esta energía? Perdón, me comí el cuadrado. I cuadrado por RA sería la energía. De esta energía, ¿se saca algo? Estoy solo hablando, che. Me dejaron solo. Se fueron todos, mira, 34. Dijeron no. No sé, profe, ¿no se disipa en calor? Claro, claro. ¿Y esto es un calentador? No. ¿Alguien compra un motor para calentar la pieza? No, pero la pregunta es ridícula, pero por eso va a la finalidad. Uno no compra un motor para calentar algo, ¿o sí? No, es pérdida. Es pérdida. No se puede usar esto, para nada, no sirve. De hecho, trataríamos de hacer que la RA sea lo más chica posible, ¿sí? Mejoraríamos los metales, usaríamos cobre electrolítico, viste que es de alta, como tiene un montón de propiedades excelentes en cuanto a la electricidad, o sea, la resistencia más baja de todas la tiene el cobre electrolítico. Haríamos la soldadura lo suficientemente bien hechas como para no tener una pérdida. El cobre, bueno, los carbones, usaríamos todo un material excelente para tener la RA más baja, pero es pérdida. Así que, ¿alguien cree que esta RA produce torque? ¿Alguien podría imaginar que RA produce torque? No, No, sería ridículo. Así que, ¿quién produce torque? ¿Esta RA o E sub B produce torque? es sub B. Y sí. Y sí. Entonces, ¿a qué voy? E sub B además dijimos que es una constante por la velocidad, ¿no es cierto? La energía, si lo multiplico esto por la corriente, es la energía eléctrica en Faraday. Entonces, miren esto. La potencia mecánica en ningún motor es igual a la potencia eléctrica. O sea, lo que gastás en electricidad nunca va a ser igual a lo que producís en potencia mecánica. O sea que todos los motores tienen un rendimiento. Se le llama rendimiento un coeficiente, es un número que no tiene unidades por lo general y que siempre es menor a 1. ¿Por qué es menor a 1? Porque no existe ninguna máquina que tenga un rendimiento ni siquiera 1. Pero mucho menor, hay máquinas que tengan rendimiento mayor a 1. ¿Sí? Entonces, la potencia eléctrica que produce
potencia mecánica va a ser la fuerza contraelectromotriz de Lorentz, o sea, la tensión de Lorentz por la corriente en este circuito. ¿Cuántos? Esperen que borro porque hice un lindo berenjenal. La potencia eléctrica, entonces, que produce torque, que produce potencia mecánica, va a ser el producto de la... ¿Se acuerdan que siempre potencia eléctrica es una tensión por una corriente? Siempre es V por I. Entonces, ahora el tema es qué V y qué I en la potencia eléctrica. La tensión es la de Faraday, esta. Y fíjense que se mete al rotor la corriente IA. Entonces, IA por E sub V es la potencia que va a parar al rotor. O sea, la potencia eléctrica, repito, que produce torque. O sea, es la única que puede producir potencia mecánica. Por supuesto, ¿a dónde va a parar? Supongan que el rendimiento es 80%. El 20% a que no se dan cuenta quién es el culpable, quién se lo lleva. Si yo digo, por ejemplo, la potencia eléctrica que produce torque es el 80%, ¿a qué no saben? ¿Se dan cuenta quién se está morfando el 20% restante? ¿El rendimiento? No, esta que ya hablamos. La RA. El calor. El calor, si yo digo el rendimiento del 80%, el calor se está llevando el 20% que falta. Lo tenemos ahí a la vista. O sea que tenemos todo a la vista en este ejercicio. Bueno, la potencia mecánica, como dice acá mi primera ecuación, es torque por velocidad. Y hago el reemplazo. Torque por velocidad va a ser el rendimiento por la tensión de Faraday por la corriente de armadura. Cristo, Y ahora, una consulta. dale, dime. Cuando habías dicho que el roce robaba también, ¿el roce en dónde está contemplado? ¿O no se contempla? Sí, tenés razón. Cuando tenés razón. O sea, el 20% ese que dije de pérdida, uno de los culpables va a ser RA y el otro va a ser el roce. Gracias, sí, tenés razón. Pero no se usa en la ecuación, es como... Y acá no la tengo porque tengo la eléctrica y acá la mecánica que estoy considerando es la útil. O sea, ya tiene el roce descontado esto. Claro, está bien. Estoy hablando de utilidades nada más, ¿viste? Como una aproximación. Pero sí, tenés razón. El roce, o sea que está mal dicho lo que dije. No se lleva el 20% RA. RA y el roce, los dos juntos, se llevan ese 20% que faltan. Gracias, sí. Eso está mucho mejor. Sí. Está muy bien lo que decís. No, bueno, bien. Perfecto, me encantó. Bueno, esperen que voy a borrar porque tengo muchas cosas escritas. Entonces me va quedando que cupla por velocidad es el rendimiento. Y acá tengo la tensión de Faraday, que ya vimos que es una constante por la velocidad. Cuando reemplazo esta constante por la velocidad ahí en E sub V, resulta que me queda la velocidad de los dos lados, T por W de un lado, y me queda el rendimiento, eta, por K, por W, por IA. Entonces la W desaparece porque está de los dos lados de la igualdad. Entonces, miren qué interesante. El torque que le saco al motor, también, además de la otra ecuación que sacamos que tiene que ver con magnitudes, bueno, la fuerza de Lorentz y magnitudes geométricas, también llego a la conclusión de que el torque es proporcional a la corriente que circula por los cables del motor. Y esta es una ecuación que uno diría, bueno, está bien, profe, ¿y qué hacemos con esto? ¿Vieron que los motores, cuando uno les bloquea el eje, se queman? No sé si han visto. Cuando un rotor, por ejemplo, la caja de engranaje se bloquea, el motor se queda un rato haciendo ruido, como queriendo moverse y no puede moverse, y termina quemándose. Acá Martín William me puso para el comentario de hoy del motor que calienta, que es un caloventor. Perdón, lo leí medio tarde. Claro, porque el motor trata de hacer torque. Y el torque máximo lo hace cuando le bloqueamos el rotor, no lo dejamos que se mueva.
Entonces va a empezar a hacer circular en las bobinas una corriente enorme tratando de vencerme, aunque no pueda, el freno que le puse. Y esas corrientes terminan prendiendo fuego, quemando el bobinado, digamos. O sea, es por cortocircuito de cuando se rompen los aislantes, digamos. Termina, claro, se calientan tanto, hay tanta corriente circulando en el rotor que termina quemándose el aislante, como vos decís, y se hace todo un gran fogonazo. Y ustedes no lo han visto, yo lástima que no tengo acá instrumental para mostrarles, pero a cualquier motor, continua, como el que estamos viendo, o un motor esto de las heladeras, o incluso una máquina de agujerear. Ustedes, capaz que lo puedo mostrar en algún momento, porque una máquina de agujerear sí tengo. Bueno, les decía, ustedes agarran, vieron que en las máquinas de agujerear, salvo que sea demasiado bestia la máquina, uno agarra el mandril y lo podés frenar con la mano, te frenás el coso. Bueno, cuando empezás a frenar la máquina de agujerear, y si estuviéramos midiendo la corriente, nos daríamos cuenta que cada vez que apretamos la mano para evitar que la máquina gire, la corriente se empieza a disparar mucho, pero no un poquito, muchísimo. Se nota mucho los saltos de corriente que pega. Así que esta cuenta, que parece que no es nada, resulta que es muy importante esta cuentita. Podríamos ponerle su propia constante. Podríamos decir que el torque, esto en algunos libros lo ponen así, es otra constante, en vez de la K esta que está, KT le ponen, K de torque, por la corriente. Como para reforzar esa idea de que a corriente más grande, torque más grande. O al revés, si le pido mucho torque al motor, voy a necesitar hacer pasar mucha corriente por el bobinado. O los bobinados. Así que es una cuestión muy interesante. Podríamos hacer un ejercicio, creo. Bueno, un resumen de todo. Acá tenemos la ecuación que deducimos. Tiene 3 elementos: la alimentación, la resistencia y la fuerza de Faraday. O sea, hay 3 cosas, chicas y chicos: la alimentación, la resistencia y la fuerza de contraelectromotriz, que es un voltaje de Faraday. Solo 3 elementos en el circuito eléctrico. Tampoco es un circuito eléctrico muy difícil que ustedes no puedan ver a esta altura. Es en serie, en principio, porque la corriente, ven, atraviesa los 3 elementos por igual. Y después tenemos una ecuación mecánica, que repito, cuando la velocidad del motor ya es constante, esta parte, la de la inercia por la velocidad, no hay variación de velocidad, y se anula, y quedaría como que el torque vence al roce si está el motor moviéndose sin nada en el eje, pero si le empezamos a poner poleas, engranajes y demás, aparecería el torque de consumo, de carga se le llama también. Y la última ecuación es la que agregamos acá. Por un lado, tenemos que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a la velocidad, y esta otra, que el torque es directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Y acá venía el ejercicio. Creo que con esto ya nos vamos yendo. Miren, un motorcito de continua tiene una resistencia de armadura, ¿sí? 10 ohms, ya me lo dan como dato. Se lo conecta una batería de auto, 12 voltios, y cuando marcha en régimen permanente, acá está el chiste de si ya gira a velocidad constante y demás, bien, cuando gira a régimen permanente, o sea la velocidad no está cambiando, la corriente es de 1 ampere. Este dato, algunos fabricantes son muy bonitos, se portan bien y nos dan el valor de la constante. Se llama constante del motor esta, la que dice que la fuerza contra la motriz es K por la velocidad. Bueno, se llama constante del motor. Algunos fabricantes son bonitos y en la hoja de datos te ponen este valor porque han hecho el ensayo y ya te lo dan por si querés usarlo esto como generador o como algo a velocidad variable. Te lo dan. Lamentablemente tengo que decir que no todos los fabricantes son bonitos
Y no todos los fabricantes tienen la gentileza de ofrecerte este valor y entonces hay que romperse los cuernos tratando de ver cómo lo medís o cómo lo calculás. Y hay que hacer ensayos. Se calcula, ¿eh? Se hacen ensayos con el motor. Pero acá supongamos que conseguimos un fabricante que tiene una buena onda total y nos dio la constante esta del motor. Entonces el ejercicio me pregunta a qué velocidad en radianes por segundo y después lo quiere en RPM también está girando el motor. Y después me pregunta qué torque entrega, pensando que el rendimiento es ideal. ¿Qué significa que el rendimiento es ideal? ¿Qué letra es esa? ¿La ETA? Es la letra Sí, es ETA. ETA, ¿no? No, Gracias. sí, Gracias. Bueno, la ETA le pusieron el rendimiento. Igual, si ustedes usan otra letra o alguna página de internet lo miran, capaz que usa otra. Rendimiento ideal significa que es 1, o sea, 100% de rendimiento. Un motor increíble. No existe, ¿no? Pura utopía. Pero bueno, para simplificar. Entonces, ahora paso en limpio los datos. Tengo resistencia de armadura 10, batería 12, corriente 1 ampere, la constante del motor y vamos a resolver la primera parte. ¿A qué velocidad? Me pregunta, gira. Primero vamos a resolver en radianes por segundo y después lo pasamos a revoluciones por minuto para jugar un poco con estas dos unidades que se usan mucho en la industria y en todos lugares. Entonces digo, bueno, E sub A lo tengo. E sub A es 12 voltios. R sub A me lo da 10. Fantástico. La corriente 1 ampere. Perdón, hice doble clic otra vez. La corriente me lo dice el ejercicio, 1 ampere. ¿Alguien lo midió? Bien, 1 ampere. Entonces fíjense que lo único que no sé es la tensión de Faraday. La saco, despejo y me queda 12 voltios menos 1 por 10, o sea 12 menos 10, 2 voltios. Y esta tensión de Faraday era la constante del motor por la velocidad. Así que me dieron la constante del motor. Bingo. O sea, tengo que dividir los 2 voltios por la constante del motor y ya tengo la velocidad. Y vamos a hacer eso. 2 voltios dividido 2,4, que es lo que dice que vale la constante del motor, me da 0,83 radianes por segundo. De hecho, la constante del motor, fíjense que dice voltios por segundo sobre radián. Es justamente segundo sobre radián, es el radián por segundo, pero puesto de cabeza, ¿no? Así que esto me da 0,83 radianes por segundo. No veo ningún problema. Así que, chicas y chicos, la contraelectromotriz la sacan del circuito eléctrico que relaciona la tensión, la corriente y la resistencia RA. De ahí sale, con fritas, la fuerza o el voltaje de Faraday, el voltaje inducido de Faraday. Con el voltaje inducido de Faraday y sabiendo que es proporcional a la velocidad, si me dan la proporcionalidad, listo. Lo único que me queda es sacar cuánto vale la velocidad de una forma muy rápida. Y 0,83. ¿Ustedes no les pasa que cuando ven las velocidades en radianes por segundo nunca se dan cuenta si es mucho, si es poco, si qué está girando esto? Es muy rápido como gira. No sé, vieron que de los radianes por segundo nunca entendemos si eso es mucho o es poco. Así que lo pasamos a RPM. Para pasar a RPM tenemos que multiplicar por 30 y dividir por pi. Si quieren después busquen ahí en internet cómo se pasa de RPM a radianes por segundo o al revés. ¿Por qué? Porque un RPM es pi sobre 30. Un RPM es pi sobre 30 radianes por segundo. Entonces, si yo tengo los radianes por segundo, tengo que multiplicar esto por 30 dividido pi. Pero pi es 3,14, que es casi 3, podríamos decir. O sea que es lo mismo que multiplicar los radianes por segundo por 10. Es 30 sobre pi, o sea, no es un poco más chico que 10. Pero bueno, para hacer una cuenta rápida, está bastante bien.
Y 8 revoluciones por minuto significaría que da 8 vueltas en un minuto. ¿Eso es mucho o es poco? Más bien poco. Poco. Poquito, va despacito este motor, ¿eh? Re tranqui va. Va bien, bien despacito. Una cosa rápida que les digo, si aumentamos estos 2 voltios, va a aumentar la velocidad. Entonces, ¿cómo podemos aumentar los 2 voltios? Dirán ustedes. Bajando la corriente, haciendo que circule menos corriente. O aumentando la tensión. En vez de ponerle 12 voltios, le pongo más. Y va a aumentar estos 2 voltios y va a aumentar la velocidad. Y ahí le sacamos más RPM. Con lo cual en esta cuenta vemos que si aumentamos la tensión de estos 12 voltios, lo empezamos a subir, la velocidad va a subir. Y si los bajamos, la velocidad va a bajar. Esta es una de las formas más prácticas de cambiarle la velocidad a un motor de continuo. Va a cambiarle la tensión de alimentación. Y esto lo pueden verificar si tienen un motor de continuo en la casa. Prueben con una pila, con 2 pilas, con 3 pilas y van a ver que a medida que le ponen más pila, más rápido va a ir. Bien, fantástico. Y ya lo vi en radianes por segundo y lo vi en RPM. Y por último el torque. Y el torque ya está como servido. ¿Por qué? Porque sería eta, o sea, la cuenta real era eta por K por I. Perdón, me comí la... por IA, me quedó todo amontonado. Eta por K, pero dijimos que el motor era ideal. Entonces el rendimiento es 1. Entonces la cuenta se me reduce a ser K por la corriente. O sea, los 2,4 volts segundo sobre radian que me dice el ejercicio por 1 ampere. No cambiemos por ahora nada, dejamos 1 ampere. Y eso da 2,4 newton metro. Ya andará lento el motor, ¿sí? Andará lento, pero este motor me tira ya 2 y pico de newton metro. Interesante. No será wow, qué pedazo de motor, pero me está tirando un torque bastante importante. Otra conclusión que hay que sacar antes de terminar, si le subo el voltaje, como conté en la pantalla anterior, va a subir la corriente. Claramente, eso ley de Ohm, sube el voltaje, sube la corriente. Pero rápidamente podemos notar que si sube la corriente, lo que dije hoy varias pantallas atrás, sube el torque también. Entonces, cuando aumentamos la tensión, no solo aumenta la velocidad, sino que aumenta el torque disponible del motor. Me puede hacer más fuerza, ¿sí? Puede hacer más fuerza el señor. Bueno, no tengo más nada para decir por ahora. ¿Les pareció lindo todo esto?